Un millonario llega a casa antes de tiempo y no puede dar crédito a la escena que ve en sus ojos. El lujoso auto plateado avanzaba en silencio por la avenida principal de la zona más exclusiva de la ciudad. Sus llantas apenas susurraban sobre el asfalto mojado de esa tarde de febrero. Ricardo Mendoza se ajustó el retrovisor con un gesto automático, viendo por un segundo su propio reflejo, los ojos cansados, las primeras canas apareciendo en sus sienes, y la corbata de seda un poco floja después de 12 horas en la oficina. A su edad había levantado un imperio financiero que le permitía vivir en una mansión de ensueño. Pero esa tarde algo lo empujó a cancelar su última reunión. Tal vez fue la llamada de su esposa Sofía desde París. Su voz sonaba distante, informándole que su viaje de negocios se alargaría una semana más. O quizás fue esa extraña sensación de vacío que sintió al almorzar solo en su despacho, mirando una ciudad que parecía ajena, aunque la hubiera conquistado. Lo único cierto era que había sentido una necesidad urgente de volver a casa, de ver a Mateo. La residencia se mostró al final de la calle, tan imponente y elegante como siempre, con sus muros de piedra y jardines perfectos. El portón de hierro se abrió automáticamente, y Ricardo sintió esa mezcla de orgullo y tristeza que siempre le provocaba ver su hogar. Había diseñado cada rincón de esa casa pensando en crear el refugio perfecto para su familia, un lugar donde Mateo pudiera crecer rodeado de belleza y seguridad, adaptado a sus necesidades especiales. Dejó el auto en el garaje, pero en lugar de usar el ascensor privado, decidió caminar por el jardín. Necesitaba aire fresco después de un día agobiante. Sus zapatos caros resonaron en el sendero de piedra, mientras se soltaba por completo el nudo de la corbata, dejando que el aire frío le acariciara el cuello. El jardín estaba en silencio, bañado por esa luz dorada y triste del atardecer. Los rosales, traídos desde lejos, esperaban dormidos la primavera. La fuente del centro susurraba, creando ondas en el agua que reflejaban las primeras estrellas. Todo estaba en su lugar, perfecto, controlado. Y entonces escuchó una risa. No era la risa pura de Mateo, esa que tanto amaba y que iluminaba sus días más grises. Era una risa áspera, cruel, una risa cargada de maldad que le erizó la piel al instante. Ricardo se detuvo en seco, tratando de adivinar de dónde venía ese sonido. La risa se repitió y esta vez escuchó voces que no pudo entender. Siguió el sendero hacia la parte trasera de la casa, donde estaba el jardín, con la piscina y el área de juegos, diseñada para Mateo. Sus pasos se hicieron más lentos. Su instinto de padre se activó como una alarma. El sonido del agua corriendo se unió a las voces y sintió que el corazón se le aceleraba sin saber por qué. Al doblar la esquina, la escena que vio lo golpeó como un puñetazo en el alma. Mateo estaba en su silla de ruedas en medio del jardín, completamente empapado. Su ropa, el suéter azul que Sofía le había comprado en un viaje, se pegaba a su pequeño cuerpo que temblaba sin control. El agua caía de su cabello castaño a sus mejillas rojas por el frío, formando charcos en el asiento de su silla. Pero lo que destrozó a Ricardo fueron los ojos de su hijo, enormes, asustados, llenos de lágrimas que se mezclaban con el agua fría que le corría por la cara. Isabel Herrera, la niñera que había contratado hacía 6 meses con las mejores referencias, sostenía la manguera del jardín como si fuera un arma. Su rostro, normalmente tranquilo y profesional, era una máscara de crueldad. Sus labios formaban una sonrisa sádica, mientras dirigía el chorro de agua helada directamente hacia Mateo, moviendo la manguera para asegurarse de mojar cada parte de su cuerpo. ¿Te gusta el baño, niño rico? Te escupía Isabel entre carcajadas. A ver si así aprendes a no hacer berrinches cuando te digo que tomes tus medicinas. Mateo intentaba protegerse la cara con sus bracitos temblorosos, pero el agua era demasiado fuerte. La silla de ruedas de alta tecnología emitía pequeños pitidos de advertencia por la humedad. Por favor, la voz de Mateo era apenas un susurro. Tengo frío. ¿Frío? Isabel aumentó la presión del agua. Tú no sabes lo que es el frío, niño malcriado.
No sabes lo que es vivir sin calefacción, trabajando desde niña para familias como la tuya que nos tratan como si fuéramos basura. Ricardo sintió que la sangre se le congelaba. Sus músculos se tensaron, pero se quedó paralizado por unos segundos que parecieron una eternidad. No podía creer lo que veía. Le era imposible procesar que alguien pudiera lastimar a Mateo, su niño indefenso, su hijo que nunca le había hecho daño a nadie. «Mira cómo tiemblas», continuaba Isabel, apuntando ahora a la cara de Mateo. «¿Recuerdas que querías ser como los otros niños? Pues estos son los juegos que juegan ellos, juegos rudos, juegos que te hacen fuerte». Mateo empezó a toser. El agua helada entraba por su nariz y su boca. Su pecho se movía de forma irregular, y sus labios empezaron a ponerse azules, una señal que Ricardo reconoció como el inicio de un ataque de asma. Fue esa tos la que rompió el horror que lo mantenía inmóvil. ¡Basta! El grito salió desde lo más profundo de su ser, lleno de una furia que nunca antes había sentido. «¡Suelta esa manguera ahora mismo!». Isabel se sobresaltó, girándose hacia él con los ojos desorbitados. La manguera cayó de sus manos, creando un charco en el césped. Su rostro cambió por completo. La crueldad desapareció y en su lugar apareció el terror de alguien, descubierto en el peor acto imaginable. «Señor Mendoza, yo...», y balbuceó, retrocediendo y limpiándose las manos en su delantal, como si quisiera borrar la evidencia. Ricardo no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Mateo, que seguía inmóvil en su silla, temblando sin parar. El agua goteaba de su ropa al suelo, creando un ritmo terrible que se mezclaba con los jadeos del niño. Sus labios tenían un color preocupante, y Ricardo vio que le costaba respirar. «Mateo», susurró Ricardo, acercándose lentamente, como si se acercara a un animal herido. «Papá está aquí, mi niño. Papá está aquí». Se arrodilló junto a la silla de ruedas, sintiendo cómo el frío y la humedad traspasaban su pantalón caro. Con manos que temblaban de rabia y ternura, apartó el pelo mojado de la cara de Mateo. La piel del niño estaba fría como el mármol. «Papá», logró decir Mateo entre jadeos. «No puedo respirar». «Lo sé, mi amor, lo sé». Ricardo se quitó el saco y envolvió a Mateo con él, intentando darle algo de calor. «Todo va a estar bien ahora. Papá te va a cuidar». Mientras consolaba a su hijo, sentía la presencia de Isabel detrás de él. La mujer había empezado a inventar excusas, su voz cada vez más aguda por el pánico. «Señor, usted no entiende. El niño estaba muy difícil. No quería tomar sus medicinas, y yo solo pensé que un poco de disciplina». «¡Cállate!». La voz de Ricardo era peligrosamente baja. Cada palabra era clara, y daba más miedo que un grito. «No digas ni una palabra más». Mateo se aferró a la camisa de su padre, buscando refugio en su calor. Ricardo sentía el cuerpo tembloroso de su hijo, y cada temblor era como una puñalada en su corazón. ¿Cuánto tiempo había durado esa tortura? ¿Cuántas veces había pasado esto cuando él no estaba? «¿Te duele algo, campeón?», preguntó Ricardo con voz suave, buscando heridas. «¿Dónde te duele?». Mateo señaló su pecho con una mano temblorosa. «Aquí. Duele aquí. Y tengo mucho frío, papá». Ricardo sintió que el corazón se le partía. Levantó a Mateo en brazos, con silla y todo, sorprendido de lo poco que pesaba. El niño se acurrucó contra su pecho, buscando el calor y la protección que solo su padre podía darle. Fue entonces cuando Ricardo se giró hacia Isabel. La mujer retrocedió al ver la expresión en su rostro. No era rabia, era algo mucho peor. Era la mirada fría y calculadora de un hombre que había decidido destruir a quien se había atrevido a lastimar a su hijo. 5 años, dijo Ricardo lentamente, cada palabra llena de veneno. Mateo tiene 5 años. Es un niño en silla de ruedas que nunca te ha faltado el respeto, que siempre te ha dicho por favor y gracias, porque así se lo enseñé. Y tú decides torturarlo con agua helada porque se resistía a tomar su medicina. Isabel intentó interrumpir, pero Ricardo levantó una mano. «No he terminado». Su voz se volvió aún más fría. «Te contraté porque tenías las mejores referencias. 3 familias hablaron de tu profesionalismo, tu paciencia, tu cariño.
Te pagué el sueldo más alto de la ciudad para que cuidaras a Mateo de la mejor manera posible. Ricardo caminó hacia la casa cargando a Mateo, mientras Isabel lo seguía a distancia. Sus zapatos mojados chapoteaban en el sendero. «Señor Mendoza, por favor, déjeme explicarle», intentó Isabel una vez más. Ricardo se detuvo y se giró. La expresión de su rostro hizo que la mujer temblara. «¿Explicarme qué? ¿Qué decidiste humillar a un niño indefenso? ¿Qué usaste su condición para sentirte poderosa? ¿Qué pusiste en riesgo su vida porque disfrutabas viéndolo sufrir?» Mateo se movió en sus brazos murmurando algo. Ricardo bajó la mirada. Su expresión se suavizó al instante. «¿Qué dijiste, mi niño?» «Tenía miedo», susurró Mateo. «Pensé que no ibas a llegar y que ya no iba a estar aquí». Esas palabras fueron como un martillo en el pecho de Ricardo. Su hijo había pensado que iba a morir. Un niño de 5 años había sentido la cercanía de la muerte, a manos de quien debía protegerlo. Ricardo subió los escalones de la terraza. Las luces del jardín se encendieron, creando círculos de luz dorada. A través de las ventanas vio el interior de su casa, las alfombras caras, los muebles de diseño, el arte en las paredes. Todo lo que había construido para crear un hogar perfecto ahora se sentía sucio, violado. «Vamos a entrar a casa, Mateo», dijo Ricardo suavemente. «Vamos a darte un baño caliente y a ponerte ropa seca. Después pediremos tu pizza favorita y veremos esa película de robots que tanto te gusta». Mateo asintió débilmente, todavía aferrado al cuello de su padre. Sus dientes castañeteaban y Ricardo sentía el frío que salía del cuerpo de su hijo. Isabel lo siguió hasta la puerta suplicando. «Señor Mendoza, por favor, piense en mi familia. Tengo 3 hijos que mantener. No puedo perder este trabajo». Fue un error, un momento de debilidad. Ricardo se detuvo en la puerta sin mirarla. «¿Un momento de debilidad?», repitió las palabras lentamente. «Llamas a la tortura de un niño un momento de debilidad. ¿Sabes qué es un momento de debilidad, Isabel? Contenerme de no llamar a la policía ahora mismo. Contenerme de no borrarte esa sonrisa sádica que tenías hace 5 minutos. Recordar que Mateo está aquí y necesita que su padre sea civilizado». Se giró lentamente. «Pero no te confundas. Esto no termina aquí. Me voy a asegurar de que nunca más trabajes cuidando niños. Haré que todas las familias de esta ciudad sepan qué clase de persona eres. Y si alguna vez te vuelvo a ver cerca de mi hijo, no habrá momento de debilidad que me detenga». Isabel lloraba, pero sus lágrimas no despertaban ninguna compasión en Ricardo. Había cruzado una línea sin retorno. Había lastimado a Mateo, y eso era imperdonable. Ricardo entró en la casa y cerró la puerta con fuerza. El sonido resonó en el vestíbulo. A través del cristal vio la silueta de Isabel. Inmóvil en la terraza, el interior de la casa se sintió cálido. Las luces automáticas bañaron el vestíbulo en una luz dorada que debería haber sido acogedora, pero ahora se sentía extraña. Ricardo iba a tomar el ascensor, pero Mateo murmuró algo. «¿Qué dijiste, campeón? ¿Ya se fue la señora mala?» La voz de Mateo era tan pequeña y frágil que a Ricardo se le rompió el corazón. «Sí, mi niño, ya se fue. Y nunca va a volver, te lo prometo». Mateo suspiró y se relajó en los brazos de su padre. Ricardo sintió alivio y dolor al ver la confianza total de su hijo. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado temprano a casa? El ascensor los llevó al 2.º piso, a la suite de Mateo. Ricardo la había diseñado para que fuera accesible y mágica. Las paredes tenían murales del espacio, había estanterías con libros y juguetes adaptados, y la cama tenía forma de nave espacial. Dejó a Mateo suavemente sobre la cama. La ropa mojada había dejado una mancha en su traje, pero eso no importaba. Se arrodilló y lo examinó, buscando cortes o moretones. «Vamos a quitarte esta ropa mojada, ¿de acuerdo?», dijo con voz suave. «Y después te daré el baño más caliente y con más burbujas de tu vida». Mateo asintió. Mientras le quitaba el suéter, Mateo habló en voz baja. «Papá, ¿hice algo malo?». Ricardo se detuvo y lo miró a los ojos. «¿Por qué preguntas eso, campeón?». «Porque la señora Isabel dijo que era mi culpa, que los niños ricos como yo necesitábamos lecciones duras». Ricardo lo interrumpió tomando su rostro entre las manos. «Escúchame muy bien, Mateo.
Tú no hiciste nada malo. Nada de lo que pasó fue tu culpa. ¿Me entiendes? A Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero me dijo que no me importa lo que te haya dicho. Era una persona enferma que decía cosas crueles porque tenía odio en su corazón. Pero tú, mi niño, tú eres perfecto. Ricardo abrazó a Mateo, sintiendo los pequeños sollozos que sacudían su cuerpo. Se quedaron así un rato padre e hijo abrazados. Cuando Mateo se calmó, lo llevó al baño. La bañera era grande, con barras de apoyo. Ricardo ajustó la temperatura del agua hasta que estuvo perfecta. ¿Y quieres burbujas de manzana o de vainilla?, preguntó, mostrándole los jabones que a Mateo le encantaban. Las dos, respondió Mateo con una pequeña sonrisa, la primera que Ricardo veía desde que llegó. Ricardo mezcló los jabones, creando una montaña de burbujas que hizo reír a Mateo. Mientras la bañera se llenaba, fue al armario y sacó su bata de baño favorita, una con orejas de conejo. Ayudó a Mateo a meterse en el agua tibia y vio cómo el niño suspiraba de alivio. El color volvió a sus mejillas y los temblores desaparecieron. ¿Está bien la temperatura?, preguntó Ricardo. Mateo asintió, jugando con las burbujas. Papá, ¿por qué algunas personas son malas? La pregunta golpeó a Ricardo. Su hijo de 5 años se había enfrentado al mal y ahora intentaba entenderlo. Es una pregunta difícil, campeón, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que a veces las personas están muy heridas por dentro y ese dolor las hace lastimar a otros. Pero eso no justifica lo que hacen. Mateo pensó en la respuesta. ¿La señora Isabel estaba herida por dentro? Probablemente sí, pero eso no es excusa para lo que te hizo. Un adulto debe proteger a los niños, no lastimarlos. Ricardo le lavó el pelo con movimientos suaves. Mateo cerró los ojos, disfrutando del masaje. Papá, ¿le vas a contar a mamá lo que pasó? Ricardo sintió una punzada de dolor. Sofía estaba en París. ¿Cómo iba a contarle que había fallado en su deber más básico como padre? Sí, mi niño, mamá tiene que saberlo. Pero no te preocupes por eso ahora. Mamá se va a enojar conmigo. ¿Y por qué se enojaría? Porque yo hice que la señora Isabel se enojara. Si hubiera tomado mis medicinas... Mateo, mírame, dijo Ricardo asegurándose de tener su atención. Protestar por una medicina es normal. Todos los niños lo hacen. Pero nada de lo que hiciste justifica lo que esa mujer te hizo. ¿Entiendes? Mateo asintió lentamente, aunque Ricardo vio dudas en sus ojos. El daño psicológico tardaría en sanar. Terminó de bañarlo y lo envolvió en la bata de conejo. Mateo ya parecía más el mismo. ¿Sabes qué?, dijo Ricardo mientras le secaba el pelo. Esta noche haremos algo especial. Pediremos pizza, helado, palomitas y veremos todas las películas que quieras. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Incluso en noche de escuela? Especialmente en noche de escuela. Hoy las reglas no cuentan. Llevó a Mateo a su habitación y le puso su pijama favorito, uno con cohetes. Mientras lo vestía, Mateo empezó a contarle su día, pero se calló cuando llegó a la parte en que Isabel se había enojado. No tienes que contármelo ahora si no quieres, dijo Ricardo. Podemos hablar cuando te sientas listo. Mateo se acurrucó en su cama, abrazando a su astronauta de peluche. Papá, ¿puedes quedarte aquí hasta que me duerma? A Ricardo se le cerró la garganta de la emoción. Por supuesto. De hecho, ¿qué te parece si traigo mi laptop y trabajo aquí mientras descansas? Mateo sonrió, una sonrisa verdaderamente feliz. Ricardo bajó a su estudio a por su laptop, pero también para hacer algunas llamadas. Primero, llamó al pediatra de Mateo, el doctor Ramírez, y le explicó lo ocurrido. El médico, alarmado, dijo que pasaría esa misma noche para examinar a Mateo. Después, llamó a su abogado. Necesito que investigues a fondo a Isabel Herrera, le dijo. Quiero saber todo sobre ella y quiero demandarla por abuso infantil y por cualquier otro cargo que encuentres. Su abogado prometió tener un informe para la mañana siguiente. La última llamada fue la más difícil. Marcó el número de Sofía en París. Ella contestó enseguida. Ricardo, ¿está todo bien? Es muy tarde allá. Sofía, necesito contarte algo que pasó hoy. Le explicó toda la situación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Sofía respondió, su voz temblaba de furia y dolor.
¿Está bien, Mateo? ¿Está herido? Físicamente parece estar bien. El doctor viene en camino. Pero emocionalmente, Sofía, tenía miedo de que lo matara. Un niño de 5 años no debería ni saber que eso es posible. Ricardo escuchó a Sofía llorar. Voy a tomar el primer vuelo que encuentre, dijo ella. Cancelo todo. Estaré allí mañana por la mañana. Sofía, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. Es mi bebé, Ricardo. Es nuestro bebé, y yo no estaba ahí para protegerlo. Ricardo entendía perfectamente esa culpa. Te amo, le dijo, y Mateo te necesita. Nos vemos mañana. Cuando Ricardo volvió a la habitación, encontró a Mateo construyendo una nave espacial con bloques magnéticos. ¿Es para ir a la luna? Y preguntó, sentándose a su lado. No, respondió Mateo seriamente. Es para ir a un planeta donde no hay personas malas. El corazón de Ricardo se rompió un poco más. Se sentó en el borde de la cama. Mateo, ¿sabes qué? La mayoría de las personas en este mundo son buenas. Lo que pasó hoy fue muy raro. ¿Como la señora Carmen? Preguntó Mateo. Ricardo sonrió. Carmen había sido su niñera anterior, una mujer mayor que lo había cuidado durante 3 años hasta que se jubiló. Mateo la adoraba, exactamente como la señora Carmen. ¿Recuerdas cómo te cantaba para dormir? Mateo asintió, sus ojos brillando. Me hacía aviones de papel y me dejaba ganar en las carreras. Si así es como debe ser, campeón. Las personas que nos cuidan deben hacernos sentir seguros y amados. El doctor Ramírez llegó 1 hora después. Era un hombre mayor de cabello blanco y manos gentiles que había cuidado a Mateo desde que nació. Hola, campeón espacial, saludó al niño. Me dijeron que tuviste una aventura desagradable hoy. El doctor revisó a Mateo meticulosamente. Físicamente está bien, anunció finalmente. Su temperatura es normal, no hay signos de hipotermia y sus pulmones suenan bien. El asma no se activó, lo cual es una bendición. Ricardo sintió un gran alivio y emocionalmente. Le preguntó el doctor a Mateo, ¿cómo te sientes? ¿Tienes pesadillas? Mateo pensó. Me siento seguro ahora que papá está aquí, pero tengo un poco de miedo de que la señora mala regrese. Eso es normal, dijo el doctor. Ricardo, te recomiendo que Mateo vea a la doctora Vázquez. Es una excelente psicóloga infantil especializada en trauma. Ricardo asintió. Haría lo que fuera necesario. Después de que el doctor se fue, Ricardo cumplió su promesa. Pidió pizza con extra queso, palomitas y helado. Instaló su laptop en la habitación y trabajó, mientras Mateo veía sus películas favoritas. Durante la película, Mateo se quedó dormido, acurrucado contra su padre. Ricardo apagó la televisión y lo observó dormir. En sueños, Mateo se veía como lo que era, un niño inocente que merecía ser protegido. Ricardo se quedó despierto durante horas vigilando. La imagen de Isabel riéndose mientras torturaba a su hijo se repetía en su mente. ¿Cómo había fallado en proteger a la persona más importante de su vida? Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Señor Mendoza, Isabel Herrera intentó entrar a las oficinas hace 1 hora. Seguridad la escoltó fuera. También ha estado llamando. Ricardo respondió. Bloquea su acceso a todos nuestros edificios. Si vuelve a aparecer, llama a la policía. Y programa una reunión con recursos humanos. Necesitamos revisar nuestro proceso de verificación de referencias. Eran casi las 3 de la madrugada cuando por fin cerró los ojos. Pero durmió de forma ligera, despertándose con cada pequeño sonido de Mateo. La mañana llegó gris y fría. Ricardo se despertó antes y fue a la cocina a preparar el desayuno favorito de su hijo. Hot cakes en forma de estrella. Era un ritual de fin de semana. Pero sentía que hoy Mateo necesitaba toda la normalidad y el amor posible. Mientras cocinaba, escuchó la silla de ruedas de Mateo. Su hijo había aprendido a moverse solo por la casa, y Ricardo siempre se sentía orgulloso de su autonomía. «Buenos días, papá», dijo Mateo mientras bajaba en el ascensor. «Buenos días, campeón. ¿Dormiste bien?» Mateo asintió, pero Ricardo notó pequeñas ojeras bajo sus ojos. «¿Tengo que ir a la escuela hoy?», preguntó. «¿Quieres ir?». Mateo lo pensó. «Creo que sí.
La maestra dijo que hoy empezaríamos el proyecto del sistema solar, y yo quiero hacer el mío sobre los agujeros negros. Ricardo sintió una oleada de admiración. Después de lo que había vivido, Mateo aún tenía la fuerza para querer seguir con su vida. Entonces iremos a la escuela. Pero si en algún momento te sientes mal, solo tienes que decírmelo. Papá, ¿la señora Isabel sabe dónde está mi escuela? A Ricardo se le heló la sangre. No había pensado en eso. No te preocupes por eso, Mateo. Me aseguraré de que estés protegido. De hecho, hoy te acompañaré y hablaré con la directora. Mateo sonrió aliviado. El teléfono sonó. Era Sofía desde el aeropuerto de París. Mi vuelo sale en 2 horas. Estaré en casa para la cena. ¿Cómo está Mateo? Sorprendentemente bien. ¿Quiere ir a la escuela? Es buena idea. Mantener su rutina puede ayudarle. Pero acompáñalo, habla con todos. Lo haré. Y contrataré seguridad adicional. Hubo una pausa. Ricardo, dijo Sofía, anoche no pude dormir. ¿Cómo pudimos equivocarnos tanto con esa mujer? Sus referencias eran impecables. Lo sé, mi abogado está investigando. Pero no podemos torturarnos con eso ahora. Lo importante es que Mateo está bien y que esa mujer no volverá a acercarse a él. Papá, dijo Mateo, era mamá. Viene a casa. Ricardo le pasó el teléfono. Hola, mami. Sí, estoy bien. Papá me hizo hot cakes de estrellas. Te amo también. Te veo en la noche. Después de colgar, Mateo miró a Ricardo. Mamá sonaba triste. Está preocupada por ti, campeón. Los papás se preocupan cuando sus hijos pasan por momentos difíciles. Pero yo estoy bien ahora. Ricardo se arrodilló frente a él. Lo sé, mi niño, y estoy muy orgulloso de lo valiente que eres. Pero a veces, aunque estemos bien, necesitamos tiempo para que nuestros sentimientos se calmen. ¿Entiendes? Mateo asintió. El trayecto a la escuela fue tranquilo. La escuela internacional era una institución pequeña y exclusiva. La directora, la señora Méndez, lo recibió de inmediato. Era una mujer cálida que había hecho que Mateo se sintiera a gusto desde el primer día. Mientras Mateo iba con su maestra, Ricardo le explicó todo a la directora. Su expresión pasó de la preocupación al horror. Dios mío, murmuró, ese pobre niño. Está recibiendo ayuda psicológica, dijo Ricardo. Pero necesito que todos aquí sepan lo que pasó. Si esa mujer se acerca, entiendo. Alertaré a seguridad y a los maestros para que estén atentos. Quiero que sepa que Santiago es uno de nuestros estudiantes más queridos. Estamos aquí para él. Ricardo volvió a su oficina un poco más tranquilo. Su asistente lo esperaba. Señor Mendoza, Isabel Herrera estuvo aquí de nuevo esta mañana. Intentó convencer al guardia de que tenía una reunión con usted. Cuando le dijeron que no, se puso histérica. Dijo algo específico. Insistía en que había un malentendido. Mencionó algo sobre tener información que usted necesitaba, saber sobre su familia. Un escalofrío recorrió a Ricardo. ¿Qué información podría tener? Durante 6 meses había estado en su casa con acceso a todo. ¿Qué había descubierto que ahora quería usar como arma? Duplica a la seguridad del edificio, le dijo a su asistente. El resto del día pasó entre reuniones. Pero su mente siempre volvía a Mateo. Llamó a la escuela 3 veces. A las 4 canceló todo y fue a recogerlo. Lo encontró en el aula de ciencias, fascinado con su proyecto. ¡Papá!, exclamó. Mira lo que aprendí. Los agujeros negros no son negros, son como aspiradoras gigantes en el espacio. Ricardo sintió un amor tan intenso que casi lo desbordó. A pesar de todo, Mateo seguía siendo el mismo niño curioso y brillante. Suena fascinante, campeón. ¿Me lo explicas en el coche? De camino a casa, Mateo charló animadamente, pero Ricardo notó que miraba constantemente por los espejos, como si temiera que lo siguieran. Cuando llegaron a casa, algo era diferente. El jardinero no estaba. Las cortinas estaban cerradas y había un coche desconocido al final de la calle. «Mateo», dijo Ricardo con cuidado, «quiero que te quedes en el coche un momento. Cierra las puertas y si pasa algo, aprieta este botón de pánico». «¿Pasa algo malo?», preguntó Mateo sintiendo la tensión. «Probablemente nada, pero quiero estar seguro». Ricardo se acercó a la puerta principal con los sentidos en alerta. Entró al vestíbulo. La casa estaba en un silencio sepulcral.
demasiado silenciosa. «¡María Elena!», llamó. No hubo respuesta. Subió las escaleras. Cuando llegó al pasillo se detuvo. La puerta de la habitación de Mateo estaba abierta y desde dentro se oía a alguien revolviendo cajones. Se acercó en silencio. Dentro, Isabel Herrera estaba arrodillada frente al escritorio del niño, con papeles esparcidos por el suelo. Buscaba algo con desesperación. Entonces, Ricardo vio que tenía en la mano una pequeña caja de metal. La caja donde Mateo guardaba sus tesoros, cartas, juguetes, fotos y el certificado de nacimiento original de Mateo que habían guardado allí temporalmente. «¿Qué demonios estás haciendo en mi casa?». La voz de Ricardo cortó el silencio. Isabel se sobresaltó, girando hacia él con ojos de animal acorralado. La caja se le cayó, esparciendo su contenido. «Señor Mendoza, yo...» y tartamudeó. «Respóndeme. ¿Cómo entraste y qué haces en la habitación de mi hijo?». Isabel se enderezó, y por un momento Ricardo vio la misma crueldad del día anterior. «Vine a buscar lo que me pertenece», dijo con voz temblorosa pero desafiante. «Lo que usted me debe». «No te debo nada excepto asegurarme de que vayas a la cárcel». «¿En serio?». La sonrisa en el rostro de Isabel era escalofriante. «¿Está seguro?». «Porque creo que hay cosas sobre su perfecto hijo que usted no sabe. Cosas que yo descubrí». A Ricardo se le heló la sangre. «¿De qué estás hablando?». Isabel recogió el certificado de nacimiento del suelo. Su sonrisa se hizo más amplia al ver la expresión de Ricardo. «Su hijo no es suyo, señor Mendoza. Y yo tengo las pruebas». El mundo de Ricardo se detuvo. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza, pero no podía procesarlas. «Estás loca», murmuró, pero una grieta de dudas se abrió en su pecho. Isabel agitó el certificado. «Entonces, ¿por qué su querida esposa tiene en su cajón correspondencia con una clínica de fertilidad en Suiza? ¿Por qué hay documentos sobre donación de esperma escondidos entre sus papeles?». El suelo se movió bajo los pies de Ricardo. Las palabras de Isabel desenterraron recuerdos olvidados. Los intentos fallidos de tener un hijo, las visitas a especialistas, la tristeza en los ojos de Sofía, las conversaciones sobre otras opciones. Y de repente, Sofía había quedado embarazada, milagrosamente, o eso le había dicho ella. «No». Y salió de la garganta de Ricardo como un gemido. «Oh, sí», continuó Isabel, disfrutando su tortura. «Su esposa usó el esperma de otro hombre para tener a Mateo, y durante 5 años, usted ha estado criando al hijo de un extraño pensando que era suyo». Ricardo se apoyó en la pared. Los recuerdos lo bombardearon. Cómo Mateo no se parecía en nada a él, cómo todos decían que era idéntico a Sofía. «Por eso vine», dijo Isabel, «porque yo sé lo que es criar al hijo de otro sin saberlo. Mi esposo me hizo lo mismo. Cuando vi estos documentos, supe que tenía que hacer algo». «Mentira», apenas pudo hablar Ricardo. «Estás inventando todo para vengarte». Y Isabel se acercó. «¿Quiere que le enseñe las cartas? Los correos que su esposa guarda. Los recibos de la clínica en Zúrich». El mundo se derrumbó a su alrededor. Las ausencias de Sofía durante el embarazo, el viaje a Europa, su insistencia en un médico privado específico, todo encajaba de una manera horrible. «Por eso lo discipliné ayer», dijo Isabel con voz venenosa. «Porque no es su hijo, es el hijo de un extraño. Y usted merece saber la verdad antes de seguir desperdiciando su vida en él». «¡Cállate!». El grito de Ricardo resonó en toda la casa, pero el daño estaba hecho. Miró la habitación de Mateo, los juguetes, los libros, las fotos. ¿Había sido todo una mentira? El sonido de la puerta principal abriéndose lo interrumpió. «¡Ricardo!». La voz de Sofía llegó desde abajo. «El vuelo llegó temprano. ¿Estás en casa?». Isabel y Ricardo se miraron. En los ojos de Isabel había triunfo. En los de Ricardo, devastación. Los pasos de Sofía subían las escaleras. «Ricardo, Mateo, ¿dónde están?». En segundos, ella estaría en la puerta y vería la escena. «Ricardo, ¿está todo?». Sofía apareció en el umbral y se detuvo en seco. Sus ojos se movieron de Ricardo a Isabel, a los papeles en el suelo y finalmente al certificado de nacimiento que Isabel sostenía como un arma. El color desapareció de su rostro. En sus ojos
Ricardo vio el momento exacto en que se dio cuenta de que su secreto más profundo había sido descubierto. Los tres se quedaron inmóviles, y en el silencio, desde abajo, llegó la voz inocente de Mateo. «Papá, mamá, ¿ya puedo entrar? Quiero enseñarle a mamá mi proyecto sobre agujeros negros». La sonrisa de Isabel se ensanchó. Había logrado su objetivo: destruir a la familia que odiaba. Y mientras la voz de Mateo se acercaba, Ricardo se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Capítulo 2. La verdad más profunda. El sonido de la silla de ruedas se detuvo en la puerta. Mateo apareció, sus ojos brillando de emoción, ajeno a la tensión. «¡Mamá!», exclamó. «No sabía que ya habías llegado. Quiero contarte sobre...». Se detuvo al ver la escena, los papeles, la cara de su padre, las lágrimas de su madre, e Isabel en el centro como una araña. «¿Qué está pasando?», se preguntó con voz pequeña. «¿Por qué mamá está llorando? ¿Por qué la señora Mala está aquí?». Algo se rompió en el pecho de Ricardo. No importaba qué secretos hubiera, ni de quién fuera la sangre de Mateo. Viendo el miedo en los ojos de su hijo, supo la única verdad que importaba. «Mateo», dijo arrodillándose frente a él. «Ven aquí, mi niño». Tomó sus manos. «Escúchame muy bien, campeón. No importa lo que nadie diga. Tú eres mi hijo. Eres mi hijo porque te he amado desde el primer día que te vi, porque he estado ahí para cada risa, cada lágrima, porque cuando estás asustado, corres hacia mí. Eso es lo que nos hace familia». «¿Pero qué dice la señora Mala?», preguntó Mateo. Ricardo se giró hacia Isabel. «La señora Isabel está tratando de lastimarnos porque está muy enferma por dentro. Pero se equivoca en algo muy importante». Se levantó y caminó hacia ella. «Te equivocas porque no entiendes lo que es ser padre. No tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con levantarte a las 3 de la madrugada, cuando tu hijo tiene pesadillas. Con enseñarle a usar su silla, con llorar de orgullo cuando dice su primera palabra. Con sentir que el corazón se te sale del pecho cada vez que se lastima». Recogió el certificado del suelo. «Puede que Mateo no tenga mi ADN», dijo en voz alta, mirando a Isabel y a Sofía. «Pero tiene mi amor, mi protección, mi compromiso incondicional. Y eso lo convierte en mi hijo, más que cualquier examen de sangre». Sofía sollozaba. «Ricardo, yo quería contarte, pero tenía miedo». «Lo hablaremos después», la interrumpió suavemente. «Ahora lo importante es Mateo». Se giró hacia Isabel. «¿Y tú? Vas a salir de mi casa ahora mismo. Has lastimado a mi familia por última vez». «Pero él no es su hijo», gritó Isabel desesperada. «Todo esto es una mentira, ¿no?», dijo una voz firme desde la puerta. Era María Elena, el ama de llaves. Tenía un teléfono en la mano. «He estado grabando todo lo que ha dicho esta mujer. Su confesión de abuso, su entrada ilegal, sus amenazas. Ya llamé a la policía. Vienen en camino». Isabel palideció. «Además», continuó María Elena, «me cansé de sus mentiras. Yo limpio la oficina de la señora Sofía cada semana. Nunca he visto ningún documento de clínicas de fertilidad. Usted está inventando todo esto». Ricardo sintió un alivio inmenso. Sofía levantó la cabeza. «Ricardo, yo nunca haría algo así. Mateo es tuyo. Es nuestro». Ricardo miró a los ojos de su esposa y vio la verdad. «No», susurró. En el fondo sabía que era imposible, pero sonaba tan convincente. «Porque está completamente loca», dijo María Elena. «Yo la veía registrando cosas, tomando fotos de documentos con su teléfono». El sonido de las sirenas se acercaba. Isabel miró a su alrededor, atrapada. Su plan había fallado. La policía entró, dirigida por María Elena. Isabel fue arrestada sin oponer resistencia. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. «Papá», dijo Mateo, «¿ya se acabó todo lo malo?». Ricardo lo abrazó con fuerza. «Sí, campeón, ya se acabó. Y la señora Mala no va a volver nunca más». «Papá, cuando la señora Mala dijo que yo no era tu hijo, me asusté mucho». «¿Y por qué te asustaste?». «Porque pensé que si no era tu hijo, tal vez ya no me querrías igual». Ricardo contuvo las lágrimas. «Mateo, mírame. Tú eres mi hijo. No importa lo que diga nadie más. Tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Y nada en el mundo va a cambiar eso. ¿Me entiendes?». Mateo sonrió. «Te amo, papá. Y yo te amo a ti, campeón. Más de lo que las palabras pueden decir».
Sofía los abrazó. Los amo a los dos. Y lo siento tanto. Debería haber sido más cuidadosa. No fue tu culpa, Sofía. Esa mujer era una experta en manipulación, pero ya terminó. Y ahora sabemos que nuestra familia es más fuerte de lo que pensábamos. Esa noche, los tres se quedaron en la habitación de Mateo, viendo películas y comiendo helado, como supervivientes de una tormenta. Y mientras Mateo se dormía entre sus padres, Ricardo comprendió una verdad fundamental. La familia no se define por la sangre, sino por el amor incondicional. La protección y la decisión diaria de estar ahí para los que más importan. Isabel había intentado destruir su familia, pero solo había logrado fortalecerla, demostrando que el vínculo entre ellos era inquebrantable. Mientras acariciaba el pelo de Mateo, Ricardo sonrió en la oscuridad. Su familia estaba completa, segura y más unida que nunca. El intento de Isabel de sembrar destrucción había fracasado. En su lugar, había cosechado la confirmación de que algunos lazos son tan fuertes que ninguna mentira puede romperlos. Fin.